que necesitas. Visita nuestra fanpage en Facebook como Casa Martínez. Casa Martínez. No dejes pasar tus ganas. Si tenés problemas con el efectivo, te ofrecemos crédito a sola firma o pagalo con cualquiera de tus tarjetas. Como te dije, tenemos todo y de todo. Casa Martínez, la casa amiga del constructor. Wenceslao Núñez 1360, Rivadavia. Comunicate 0263 44 43 609. 0263 44 3609. 44 3609. En Ciudad FM 90.5 compartí un nuevo aire y viví mañanas de ciudad. Bueno, estamos acá con vos en Mañanas de Ciudad y como te decíamos recién íbamos a tener, como todos los lunes, lógicamente como ya es clásico todos los lunes, tenemos a nuestra nutricionista Pilar Morales. ¿Cómo estamos, Pili? ¿Cómo andamos? Bien, buen día, Cari, buena semana. Bueno, venimos con un tema re interesantísimo, ya lo veníamos adelantando, hemos estado hablando de él, la alimentación vegetariana, la tan famosa alimentación vegetariana. Para las personas que por ahí comprenden, está todo bien. Hay personas que no entienden en qué consiste la alimentación vegetariana y está bueno dar un repaso, no solo en lo que consiste y todo eso, sino también cómo cuáles son las propiedades, ¿no?, que obtenemos de esta alimentación muy, muy favorable para nuestro cuerpo también, sí, tal ¿no? cual, Cari. También otra cosa que es importante también entender, que es si es o no compatible con todas las etapas de la vida, que se lo vamos a ir hablando en el transcurso de esta Claro, columna. por ejemplo, si nosotros hablamos de vegetales y hablamos de este tipo de alimentación y hablamos de proteínas, ¿no? Sí. La proteína siempre tan asociada a lo que es los huevos, a lo que es la carne, ¿no? Tal cual, ¿Qué pasaría si por ahí como persona decido tener una alimentación vegetariana? ¿De dónde consigo yo las proteínas dentro de los vegetales? ¿Cómo Bien. sería? A ver. Bueno, Cari, mira, la proteína es un nutriente sumamente importante, ¿sí? Sí. Y esta proteína la podemos obtener de diversos Bien. alimentos. Bien. El principal son las leguminosas, que son las legumbres, ¿sí? Sí, Lentejas, arvejas, garbanzos, porotos, la soja y sus derivados. Dentro de sus derivados tenemos lo que es el tofu, que es derivado de la soja. Tenemos el tempe, tenemos el tahini, que es una pasta de sésamo, tenemos los frutos secos, que también nos podemos obtener proteína. Ajá, sí, y sí. también de algunas semillas. Bien. Después, dentro de lo que es el vegetarianismo, hay subclasificación. Bien, dentro de esta subclasificación tenemos personas que sí consumen huevo. Ahí está. Y también tenemos personas que consumen lácteos, o sea, leche, yogur y queso. Perfecto. Bien. Hay que evaluar muy bien, ¿sí?, qué tipo de alimentación adopta la persona y en base a eso hacer una ay, no sé la palabra, sería como Evaluar. individualizar. Bien. Individualizar la alimentación Bien. para la persona. Perfecto. ¿Sí? Pero principalmente la vamos a obtener de las legumbres, ¿sí? Las legumbres son un alimento que no puede faltar dentro de lo que es la alimentación vegetariana. Bien, porque hablamos de vegetarianos y no tenemos una línea de vegetariano tradicional sola. O sea, hay subdivisiones dentro de los que eligen, ¿no? Sí, Ser tal cual, vegetarianos. Cari. Dentro de lo que es la alimentación vegetariana, nosotros sí. tenemos las personas que adoptan una alimentación que es ovo-lacto-vegetariana, Bien. o sea que van a Sí. incluir alimentos de origen vegetal, ¿sí?, principalmente basados en plantas, y van a incluir huevo Bien. y lácteos, o sea, leche, yogur y queso. Ujú. Bien. Después tenemos solamente a las personas que son ovo-vegetarianos, que incluyen nada más huevo y Perfecto. alimentos de origen basado en plantas. Y después tenemos los lacto-vegetarianos, que son aquellos que incluyen, o sea, eliminan el huevo y eligen leche, yogur, queso y los demás alimentos, o sea, Bien, legumbres, cereales, frutas, verduras. Bien. También están las personas flexitarianas, que son aquellas, ¿sí?, que consumen de vez en cuando carne, por ejemplo. Generalmente son personas que optan por consumir el pescado, Bien. que en nuestra población es un nutriente sumamente importante por el aporte de omega 3 y que por ahí, si no tenemos una alimentación muy bien planificada, desde la parte del vegetarianismo, ¿no?, puede entrar en una deficiencia, ¿sí? Pero esto va a depender mucho de cada persona. Y después tenemos las personas veganas,
que son aquellas personas que no consumen ningún alimento de origen animal. O sea, no huevo, no carnes, inclusive no utilizan ropa que sea de, por ejemplo, cosas de cuero, y tampoco se utilizan, por ejemplo, jabones o shampoo que tengan, o productos, por ejemplo, cosméticos que se hayan probado en animales. ¿Sí? Bien, perfecto. O sea, los veganos son aquellos que no tienen ninguna, o sea, tanto ético como por no tienen nada de origen animal. Perfecto, ¿sí? En su vida. Perfecto, me encantó. Hablábamos de proteínas recién, hablamos también de vitaminas, ¿no? Y vitaminas, como decíamos recién, ¿cómo obtengo, siendo vegano, la famosa vitamina B12? Por decirte, ¿cómo hago? O sea, ¿qué alimentos debo consumir? ¿Me cuesta más trabajo? ¿Se puede suplementar? ¿Se puede encontrar también? Bien, las personas, Cari, que son ovo-lacto-vegetarianas o vegetarianas o lacto-vegetarianas, cubren mucho más fácil el aporte de vitamina B12 que la persona vegana, ¿sí? Bien. Pero en lo que es la persona vegana se debe suplementar la vitamina B12. Hay diferentes marcas. Esto siempre tiene que estar acompañado de una analítica, o sea, análisis sanguíneos, donde se evalúe la vitamina B12 y la homocisteína, y en base a eso se determina cuánta dosis va a consumir la persona de vitamina B12, ¿sí? En el caso de las personas vegetarianas, por ejemplo, ovo lacto-vegetariano o lacto-vegetariano o vegetariano, llegan a cubrir más fácil el requerimiento, pero también se aconseja la suplementación para que la persona no tenga una deficiencia de dicha vitamina y tenga, por ejemplo, como consecuencia cansancio, debilidad a nivel de lo que es, por ejemplo, el pelo, las uñas y demás. Entonces siempre es muy importante hacerse un análisis y evaluar cómo está esta vitamina B12. ¿Sí? Perfecto. Otro de las preguntas, ¿no? Que está bueno todo este tema, porque muchos dicen, no, pero bueno, siempre está como la lucha constante del que en realidad es vegetariano y quien no es vegetariano. Entonces empieza, no, pero con vegetales nunca vas a lograr la alimentación que logro yo, que eso, que aquello. ¿Hay que tomar proteína sí o sí? No, Cari, la proteína es un alimento más, ¿sí? Claro, ahí está. Que en realidad no es necesaria, porque si la persona tiene un buen aporte proteico con, por ejemplo, un hummus, ¿sí? Por ejemplo, en la media tarde, legumbres en la mañana, en el almuerzo, en la cena, llega a cubrir las recomendaciones diarias de proteína, ¿sí? Perfecto. La proteína se va a utilizar, por ejemplo, en algún deportista donde no llega a cubrir el aporte proteico con la alimentación, ¿sí? Pero no es crucial que sí o sí, al ser vegetariano, empiece o comience momentáneamente, o sea, de toque la parte de la suplementación, ¿sí? Bien. Ejemplos, por ejemplo. Vamos a ir a los ejemplos de la comida vegetariana o de los vegetarianos y vegetarianas. Desayuno, almuerzo, cena. Bien. Vamos a hacer, por ejemplo una persona ovo lacto vegetariana, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un café con leche, ¿sí? Donde en la leche tenemos lo que es la parte proteica y en el café tenemos la parte de infusión, ¿sí? O podemos hacer una leche sola. Bien. Perfecto. Una fruta. De tamaño mediano, como una recomendación general. Esa fruta puede ser cualquiera. Bien. Una banana, una manzana, una pera, kiwi, arándanos, lo que ustedes tengan en casa. Y, por ejemplo, podemos hacer una tostada, ¿sí? Untada con hummus y huevo. Ahí está. ¿Qué es lo que es el hummus? El hummus es la pasta del garbanzo, ¿sí? Que va a aportar proteína. Después tenemos la tostada, que es el carbohidrato, y tenemos el huevo, que es más proteína. Entonces ahí tendríamos un desayuno sumamente proteico. Después, por ejemplo, un almuerzo podemos hacer unas hamburguesas de lenteja, ¿sí? Donde ahí aportamos proteína, carbohidrato y aportamos hierro por la lenteja. Para hacer la hamburguesa de lentejas, ¿qué proceso debo utilizar ante la lenteja? ¿Va entera, va pisada, va hecha puré? La lenteja es ideal procesarla. Primero, si ustedes van a usar, puede ser lenteja enlatada o lenteja en bolsita, ¿sí? Si es la en bolsita, tienen que hacer el remojo, luego cocinarla y ahí recién utilizarla. Y si no, si es la otra, se procesa, ¿sí? Directamente. Se enjuaga y se procesa. Se hace la pasta, digamos, exacto, ahí, que vendría a ser como el reemplazo de la carne. Muchas personas también he escuchado que hacen el pastel de papa reemplazando lo que es la carne
por lentejas. Sí, o también lo otro que se puede hacer, por ejemplo, en la salsa boloñesa, en vez de carne, colocar lentejas, ¿sí? Bien. Y, o sea, en lo que es, te queda como para usarlo en las lasañas, te queda también para usarlo en el pastel de papa, también, o sea, qué bueno. También se puede utilizar, ¿sí? Bien. Vamos con un almuerzo, Cari. A ver, un almuerzo. Bueno, entonces decíamos, una hamburguesa de lenteja, podemos poner, eso sería la proteína y el carbohidrato. Bien. Podemos agregarle arroz, ¿sí? Que ahí tendríamos más carbohidrato. Bien. Y ensalada, ¿sí? Lechuga, tomate, por ejemplo, y zanahoria, que es generalmente lo típico que hay en casa. Claro. ¿Qué se aconseja? Que esa ensalada esté alineada con limón. ¿Por qué? Porque el limón es una fuente de vitamina C y va a ayudar a absorber el hierro que tiene la lenteja, ¿sí? Ahí está. Entonces Bien. eso siempre tiene que estar. Después le falta la cuota de grasa a este plato. Esa cuota de grasa puede provenir de un aceite de oliva en crudo o un aceite de girasol, o puede ser palta, o puede ser algunos frutos secos. Perfecto. ¿Sí? Siempre acompañado de agua. Bien. Media tarde. Puede ser un licuado de una fruta, puede ser con bebida vegetal, que sería la famosa leche de almendras, ¿sí? O puede ser bebida de coco, bebida de arroz con una fruta. Bien. Y a eso le podemos añadir, por ejemplo, pancakes de avena. ¿Cómo se hace el pancake de avena? Pueden usar un huevo. Nosotros seguimos con una alimentación ovo-lacto vegetariana, pero si no, hay reemplazos del huevo, como por ejemplo una fruta madura, por ejemplo banana, manzana, puede ser el tal huevo de chía, que es son 2 cucharadas de chía con 3 de agua, y te queda, eso te va a permitir unir también. Le agregas harina integral a ese pancake, esencia de vainilla o algún cítrico para que torne sabor, y se lleva a la sartén, ¿sí? Perfecto. A fuego mínimo, ¿sí? Sin aceite, sin tanto aceite, Claro, y se cocina de 1 minuto de cada lado. Entonces ahí nosotros tenemos fuente de proteína y de carbohidrato. Exacto. Lo ideal son los spray, ¿no? Los sí, spray. el spray que sería no, lo mejor. no vas nunca a exceder las cantidades, Tal ¿viste? cual. Por ahí. Sí, a lo mejor resulta un poquito más caro, ¿no? Sí, y si no, lo otro que se puede hacer, si no hay posibilidad de comprar un aceite en spray, es mojar una servilleta y pasarla por el sartén. También. ¿Sí? Entonces Exacto, de esa manera para evitar los controlamos la cantidad. excesos, ¿viste? Evitar los excesos. Sí. Perfecto. Sería el almuerzo. Después, bueno, a la media tarde me tomo un licuadito, un jugo, puede ser también incluso una fruta, ¿no? Sí, también. ¿Y la cena cómo viene? La cena para lo que es la alimentación vegetariana tiene que ser livianita, tiene que ser pesada, tiene que ser todo lo que yo quiero porque estoy comiendo vegetales. A ver, vamos a empezar a derribar mitos, ¿viste? Sí. Porque no porque seas vegetariano podés comer también toda la cantidad de Tal cual. excederte en las cantidades, Sí, ¿no? hay que moderar lo que es la Bien, cantidad. bien. De acuerdo siempre a tu nivel de entrenamiento y a tu estilo de vida, ¿no? Pero sí, lo que es importante es que esa cena y ese almuerzo o el desayuno o merienda tienen que ser completos. Para que sean completos, nosotros tenemos que tener un aporte de carbohidrato, un aporte de proteína, vegetales y la cuota de grasa, ¿sí? Por ejemplo, la cena puede ser, en este caso seguimos con la alimentación ovo-lacto vegetariana, puede ser un omelette con arvejas, ¿sí? Donde en el omelette yo aporto huevos, proteína, el arveja sigo aportando proteínas y carbohidratos, y le puedo agregar una ensalada, ¿bien? Y ahí tengo una cena completa. Bien. Si no, si quiero hacer algo más bien vegano, puedo colocar brotes de soja con tofu, que ahí tengo proteína, y ensalada, ¿bien? Perfecto. Le puedo sumar quinoa también, que es un cereal que es alto en proteína, bien. y también Bien. tiene carbohidratos. Entonces de esa manera tengo una cena bastante completa, ¿sí? Le faltaría agregar ahí, por ejemplo, la cuota de grasa, que puede ser o palta, o puede ser, como decía recién, frutos secos, o aceite en crudo. Bien, perfecto. Si opto por una alimentación vegetariana, ¿no? ¿Voy a descender de peso? No siempre, Ese es el mito, ¿viste? Porque sí, muchos dicen, no, mito. yo no como más nada, como ensaladas, nada más que ensaladas, me como unas frutas y ya está. Claro, no. Es como diciendo, me voy a la otra... doy vuelta a la hoja y me paso como a lo de vegetariano para ver si adelgazo. Claro, bueno, en realidad no es así, A ¿sí? ver, Porque si sí. vos comes, o sea, uno va a adelgazar o va a bajar de peso siempre y cuando tengas un complemento de actividad física, Bien, ¿sí? O sí, ejercicio, sí. y tengas una alimentación bien planificada. Para bajar de peso yo necesito comer menos cantidad de lo que estoy comiendo, ¿sí? Perfecto. Entonces, que yo consuma nada más ensalada no es sinónimo de que voy a descender de peso, e inclusive voy a perder nutrientes críticos y mi salud va a entrar en riesgo. Bien. Entonces, es muy importante que esté muy bien planificado, y si querés descender de peso, hacerlo con un profesional, Claro, ¿sí? sí, que te vaya totalmente. guiando, Totalmente, ¿sí? sí, En lo sí. que tenés que Sí, comer sí, y sí, cómo armar tu plato para obtener ese resultado, ¿sí? Perfecto. No restringas Claro. ningún nutriente
o sin conocimiento alguno, ¿sí? Porque esto puede llevar a ser sumamente perjudicial para la salud. Bien. Si eres vegetariano, vamos a empezar a derribar unos mititos Dale, acá. A ver, Cari. vamos a ver. Que son, viste, que andan de boca en boca. Es el lenguaje popular del pueblo, ¿no? Que a veces, ante el desconocimiento, se plantean estas cosas. Bueno, por eso Pili, que es nuestra profesional y que tiene todo el conocimiento, es apta para respondernos estas preguntas. Si sos vegetariano, ¿perdés masa muscular? No, siempre y cuando tengas un buen aporte en cada una de las comidas, ¿sí? Si vos tenés un buen aporte en desayuno, almuerzo, merienda y cena, no vas a perder proteína. Ahora, si vos comés lechuga de tomate y zanahoria todos los días en almuerzo y cena, no aportas proteína en el desayuno y en la merienda, claramente vas a perder proteína, vas a entrar vas a empezar a ser nocivo para tu salud. ¿Por qué? Porque vas a empezar a entrar en una desnutrición. Bien, ¿sí? bien. Entonces, es muy importante que la proteína esté bien planificada y que esté en todas las comidas, ¿sí? Bien. Si no, sí se pierde proteína. Claro. ¿Bien? Ahora, si vos tenés una alimentación completa, variada, equilibrada, vas a lograr obtenerlo. Perfecto. ¿sí? Hablábamos recién del garbanzo, ¿no? Del tema del Exacto. garbanzo. ¿Qué pasa con el garbanzo? Bueno, te aporta proteínas, ¿sí? Pero también significativamente tenés valores para consumir, ¿no? Que te consumís todo lo que vos quieras de garbanzo, por decir, ¿no? Tal cual. La ingesta más o menos en cuánto... Varía. Exacto. La ingesta va a depender mucho Aproximadamente. de cada nutriente, Ahí ¿sí? está. De acuerdo a la actividad física. Por ejemplo, Bien. una persona que hace 3 veces a la semana actividad física no va a ser lo mismo que una persona que hace 5 o 6 veces, ¿sí? Claro. O que haga doble turno. Generalmente el aporte proteico por día oscila entre 80 a 120 gramos, de acuerdo a la persona, su altura y demás. Pero sí es importante que en cada una de sus comidas tengan proteína. Perfecto, bien, bien. ¿Se pierde capacidad intelectual si soy vegetariana? No, sí. Claro, porque viste, por ahí está el mito también creado de que si no te alimentas bien no tenés un buen rendimiento intelectual, ¿no? Sí, no, tal cual. El rendimiento va a ser igual, Bien. ¿sí? Inclusive la inteligencia de una persona no va a variar por lo que vos consumas. Bien. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una población donde el consumo de carne es muy excesivo. Exacto. Entonces, por ahí, sí, a las personas adultas mayores les cuesta entender que uno puede obtener de alimentos de origen vegetal los mismos nutrientes que de la carne, ¿sí? Perfecto. Nosotros lo que tenemos que pensar son en nutrientes, no en el alimento en particular. Bien, perfecto. ¿El atún forma parte de la comida vegetariana? El atún no, ¿sí? Bien. El atún no, salvo las personas flexitarianas que pueden llegar a consumirlo de vez en perfecto. cuando, pero no forma parte de No lo que forma es. parte No, de lo porque que es un es. alimento de origen Ajá. animal, ¿sí? Bien. ¿Hay pocas opciones vegetarianas en bares y restaurantes? En lo que es Rivadavia, Sí, nuestro Rivadavia, pueblo, ¿sí? la zona este. Sí, ponele, la zona este. Hagamos la zona este. Cada Sí, vez hay por más ejemplo. opciones. Hay más opciones. Cada vez hay más opciones. Perfecto. Pero bueno, claramente falta. ¿Sí? Falta. Falta incorporar, por ejemplo, algunos alimentos como son opciones de tofu, o por ahí también Falta concientizar como a los profundizar chefs. más Sí. también, ¿no? Exacto. Profundizar más dentro de salirse, ¿no? De lo vegetariano que lo asocias ahí nomás a la zanahoria, al tomate, a la lechuga. Sí, Creo sí, que va tal más cual. allá. Sí, por ahí con unos nutrientes simples, Bien, sí, se perfecto. puede hacer una comida muy rica y Sí, sumamente nutritiva. Lo que pasa es que, bueno, como te digo, hay que concientizar más. Pero sí hay opciones en zona este ya, hay opciones que son aptas para personas vegetarianas e inclusive veganas también, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, si no puedo consumir atún, ¿sí? Que es una de las fuentes ricas, ¿no? En omega 3. Sí, tal cual. Todo lo que son pescados. Exacto, todo son lo que es fuentes. pescado. ¿Cómo obtengo yo la vitamina, ¿no? ¿Cómo obtengo el Ese omega nutriente. 3? Exacto. El omega 3 claramente se puede obtener, bueno, la principal fuente son los pescados, Está. pero de origen vegetal nosotros tenemos la semilla de chía, Bien. ¿sí? La semilla de chía se puede comer o consumir de dos maneras diferentes. Por un lado yo la puedo pisar y ahí voy a obtener el aceite, y si no, por otro lado la puedo consumir hidratada, que ahí va a ser más que nada fuente de fibra. Bien, o sea. ¿Dónde puedo agregar la perfecto. semilla de chía? Perdón, Cari, que No, te no, no, interrumpí. sí, no. La puedo hacer el chía pudding, Ajá. que es chía con bebida Bien. vegetal, o chía con yogur, o chía con agua, o Ah, chía bien. con leche, ¿sí? O sea que eso es prácticamente la chía sería
el suplemento o digamos el reemplazo, el reemplazo de lo que es los pescados y todo lo que como el atún, exacto, todo esto que estábamos hablando recién, para obtener el omega 3. Exactamente, ¿sí? La chía sería el alimento de origen vegetal que aporta omega 3. Ahí está. ¿Sí? ¿Y cuánto aproximadamente sería lo que lo que una persona, lo aconsejable? Bueno, vamos al caso tradicional de una persona en condición normal, óptimas condiciones, debe ingerir diariamente aproximadamente. Eso hay Cari, Ahí, es como más o muy menos. precisa Bien, la pregunta, porque va a perfecto. depender muchísimo de cada persona, pero lo que sí puedo decir es Sí. que pueden incorporarlo, por ejemplo, agregando las ensaladas, Bien. haciendo la chía pudding, como bien. decía, o por ejemplo un budín, o hacer galletas saladas tipo crackers, que son tipo las criollitas, pero saladas, Claro. caseras, con Bien. chía. Entonces de esa manera se aseguran de ir aportando Bien, el nutriente. bien. La cantidad exacta va a depender, como te digo, un montón Ahí está. de la persona, su persona. talla, su Sí, peso, sí. que eso se tiene que individualizar sí o sí para que la persona tenga un buen aporte. Perfecto, ¿sí? perfecto. Em, Bueno, no sé, sí, me gustó eso. ¿Ustedes están consumiendo omega 3? A ver, ya pregunto. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, omega 3 o las proteínas, cómo vienen desde el lado vegetal, ¿no? Está bueno conocer todo esto. Me gustó esto de vencer y derribar estos mitos, ¿no? Que tienen que ver con el tema de lo que es vegetariano a como una falta de alimentación, ¿no? Sí, Que se relaciona a veces a lo que es nuestra salud física, que se relaciona a lo intelectual, ¿no? Que hay mucho mito creado y no te alimentás bien, no vas a rendir mentalmente, intelectualmente, porque Claro. sos vegetariano, por ejemplo. Nada que ver, ¿me entiendes? Nada claro, que ver. siempre y cuando sea todo Está bueno, completo, exacto, equilibrado y se aporten todos equilibrado. los nutrientes, Ujú. no pasa nada. Perfecto. Y otra cosa, Cari, que es muy importante destacar, es que es compatible este tipo de alimentación con todas las etapas de la vida, Ahí ¿sí? está. Desde que nacemos hasta que somos adultos mayores, Sí, sí. ¿sí? Inclusive en la etapa del embarazo también es compatible, solamente que hay que evaluar la persona en qué tipo de, o sea, qué adopción de alimentación vegetariana tiene y en base a eso evaluar la suplementación, ¿sí? Ujú. Pero sí es compatible con todas las etapas de la vida. Mirá vos, qué interesante. Por ejemplo, en lo que son las nutricionistas, las naturistas, todas estas casas, ¿no? Que nos ofrecen productos naturales, ¿qué podemos encontrar en cuanto a productos secos, ¿no? O deshidratados, que tienen que ver con muchos vegetales. Son óptimos para el consumo, no traen ningún otro tipo de, por decir, azúcares o cosas que Lo en ideal- realidad, a ver. Ajá. Sí, Lo sí. ideal siempre es consumir los alimentos que vienen Bien. envasados. Ajá. Ejemplo, el trigo, por ejemplo, sarraceno, Ujú. el trigo burgol, el arroz yamaní, que ya viene en paquete y generalmente no traen más ingredientes que eso. ¿sí? Perfecto. No caer en los ultraprocesados porque claramente Bien. ahí la alimentación va a ser más nociva. Bien. ¿sí? Pero mientras más real sea la alimentación, mejor. Perfecto. Y si viene empaquetado, mejor porque nosotros sabemos qué tiene realmente. Buenísimo, ¿sí? Ese buenísimo, alimento. claro. Si no, por ahí, si viene suelto, es como más difícil Bien. de saber qué realmente tiene ese alimento o qué Bien. nutriente prevalece en el mismo. ¿sí? Bien, hablamos de vegetales, también hablamos de aceites, ¿no? ¿Qué tiene que ver en relación a los aceites? Los encontramos de girasol, los encontramos de oliva, los encontramos de... hay hasta de uva, ¿no? Sí, tal cual. Pregunto, ¿cuáles serían, aparte del oliva que sabemos, ¿no? Las bondades que tiene todo lo que es el aceite de oliva, que es dentro de todo grasas buenas, ¿no? Sí. Hablamos de los otros. Bien, esta población, generalmente la población vegetariana, son de utilizar mucho el aceite de coco, ¿sí? Ahí está. El aceite de coco es un aceite que tiene grasas saturadas, por ende el aporte que tengan a diario se debe controlar mucho y ser cuidadosos, ¿sí? Cautelosos. Sí, cautelosos. A la hora de usarlos. Bien. ¿Qué aceite en realidad hoy por la situación económica? Claro. La mayoría de las personas tienen aceite de girasol. Entonces, bueno, lo que aconsejo es que se consuma en crudo, en la medida de lo posible, que se trate de cocinar, o sea, cuando lo cocino, cuando hago, por ejemplo, una fritura o cuando hago un sofrito, que sería cuando yo Sí, rehogo, sí, por sí, ejemplo, sí. cebolla o pimiento, ¿sí? Eso tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Si hago una salsa boloñesa, bueno, si quiero tratar de no agregarle aceite, pero si en mi Bien. casa está la cultura, hacerlo una vez que ya se apagó el fuego Perfecto, para agregarle como perfecto, un toque perfecto. de sabor, ¿sí? El vegetariano también tiene que elegir harinas, ¿no? Harinas Sí. Obviamente todas nuestras harinas son prácticamente de origen vegetal, pero Son todas ¿cuál de es la origen vegetal. recomendada? La recomendada es la harina integral, Bien. ¿sí?
Pero después tenemos una gran diversidad de harinas. Sí. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, las harinas de las legumbres, harina de garbanzo, harina de lenteja, harina de arvejas. También tenemos las harinas de los frutos secos, harina de almendra, de nueces. Bueno, hay una gran diversidad. Bien. Generalmente las harinas de legumbres y de frutos secos se deben combinar, ¿sí? Que viene el rol del nutricionista, porque bueno, por eso está claro, por eso hay que informarse. Sí. No agarrar, viste, decir, bueno, voy a hacer esto porque lo vi, porque, qué sé yo, lo vi en TikTok, lo vi acá, lo vi allá. No, vayan a la nutricionista, al nutricionista, al especialista primero, para saber cómo están ustedes y depende a ustedes lo que tienen que elegir, ¿no? Pues sí, tal cual. Estas legumbres, estas harinas de legumbres, por ahí lo que tienen son muy arenosas, entonces es muy importante una buena combinación para obtener, por ejemplo, un budín o un pan que sea rico y sabroso, ¿sí? Si no, por ahí genera después la frustración de que le salió mal, ¿sí? Que a lo mejor a la consistencia es más dura, que la otra harina, pastoso, que esto y que aquello. Pero digamos, si tuviéramos que elegir 2 o 3 harinas, ¿cuáles serían las más recomendables? Harina integral. Harina integral. Sí, después, por ejemplo, la harina de lenteja. La harina de lenteja. Y la de garbanzo. Y la de garbanzo, porque serían harinas altas en proteínas y que, van a ser muy saciantes también. Perfecto. Me gustó eso. Está interesante. Fer, ¿usted qué harina está? ¿Usted que está en plan de alimenticio para bajar descensos de calorías? ¿Cuál es la harina que está utilizando? Directamente la saqué de la dieta. La sacó a la harina, bien, perfecto. Sí, porque no soy, como no conozco las otras harinas que dicen harinas para celíaco, esa cuestión, entonces no. Bien. Realmente, ahora voy a empezar a probar de eso. Bien. Tengo una pequeña duda, porque también dejé la mayonesa. La salsa barbacoa, ¿se puede consumir en...? Lo ideal es disminuir el consumo porque son productos altos en sodio, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Hacer una emulsión o una mayonesa de zanahoria, que es zanahoria hervida, con una cucharadita de aceite o de aceite de oliva, mejor, si no aceite de girasol, y eso la procesás y ahí te va a quedar una emulsión. Te va a quedar algo totalmente natural, sin aditivos, sin conservantes y sin exceso de sodio. Qué rico. Si no, el hummus. Sí, bueno, también se hablaba de la mostaza. La mostaza dicen que es uno de los condimentos menos dañinos, ¿será? ¿Hasta qué punto? Sí, pero lo que pasa, como te digo, son todos alimentos ultraprocesados, entonces tienen muchos aditivos, tienen conservantes, claramente, porque su periodo de duración es alto. Perfecto. ¿sí? Y tienen mucho sodio generalmente, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Bueno, y la última para derribar mitos con respecto, ¿el vegetariano elige más el arroz integral o el arroz tradicional? Nuestra población tiende a caer en el arroz tradicional, el blanco, el blanco. Claro, pero lo ideal sería que opten por un arroz integral. ¿Sí? Porque ¿qué diferencia hay? ¿Qué provechoso voy a sacar de consumir más arroz integral? Lo decimos, bueno, más allá que lo conozcamos, ¿no? Porque hay gente que no sabe, ¿no? Y esa es nuestra misión, informar y brindar el conocimiento. ¿Qué beneficioso es consumir el arroz integral? Y que no tan beneficioso es consumir el arroz blanco. La diferencia entre un arroz y otra, Cari, es que el arroz integral tiene mayor fibra, ¿sí? Bien. Por eso vas a ver que tiene una linecita marroncita, eso es lo que hace que tenga fibra, y por ende la diferencia es que te va a dar más saciedad. Al tener más fibra te vas a hacer más y por ende te va a tener más rápido. Eso hace que sea de mejor calidad nutricional, entonces, se recomienda siempre en toda la población. ¿Sí? Siempre. Lo que pasa es que, actualmente todos, por la tendencia, uno va y elige el común, tradicional. Ahora, yo me quiero hacer un arroz con leche. No, yo soy somos de comer arroz integral siempre, pero más allá de eso, el arroz con leche, ¿lo puedo hacer con arroz integral? Sí, obviamente que sí. Bien, lo puedes hacer con arroz integral. Inclusive puedes hacer el arroz amarillo también, ¿sí? Lo puedes hacer así o si no también en ensalada. Perfecto. Sí, el arroz integral lo puedes usar como igual que el otro, ¿sí? Me gustó. Inclusive es más económico que el tradicional. ¿Cuál? ¿Sí? ¿El arroz integral? El arroz integral es más económico que el tradicional, ¿sí? ¿Más económico? Sí, hay una diferencia no tan abismal, pero por ejemplo de 30 pesos, 20 pesos sí hay. Sí.
hoy día voy a comer arroz con leche. Después va a pasar el lugar donde, porque yo sí, no, porque yo lo he visto más caro. No, o que yo me fui a una marca a lo mejor claro, de caja, eso. quizá que está más... Pero en realidad ahí, yo para ojo. mí siempre lo vi como más caro yo al arroz integral. Depende mucho de la marca que vos compres, bien, ¿sí? Perfecto. Yo siempre le digo a mis pacientes, ustedes tienen que ver el producto final, bien, no la marca, ¿sí? Bien. Porque nosotros necesitamos comer arroz integral, sí, no importa qué marca sea, bien. No importa si es Karina, si es Pilar o si es Fernando, claro. ¿sí? Lo que importa es que sea arroz integral. Muy bien, mira interesante. Ahí está, me gustó. Sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No, Leila, con respecto a esto, ¿no? Estamos hablando de los componentes que también tienen que ver con los vegetales, estamos hablando de esto de los vegetarianos, de lo que es ser vegetariano, y de paso, bueno, hacemos un repaso, ¿no? Dentro de lo que son nuestros alimentos y de todos estos vegetales que encontramos dentro de ellos. Por ejemplo, las harinas para el vegetariano. Y en cuanto a azúcar para el vegetariano... Lo que se aconseja generalmente es la fruta madura, ¿sí? Para el vegetariano y para el no vegetariano, ¿sí? Exacto. La fruta madura que se puede utilizar para endulzar, si no, por ahí edulcorantes como el stevia, ¿sí? Y si no, también lo que se aconseja es, por ejemplo, el azúcar mascabo, en el caso de la persona que por ahí está en el azúcar blanco, bueno, llevarlo al azúcar mascabo, en calorías va a ser lo mismo, pero lo ideal es que no se consuma. Ahí está, ¿sí? perfecto. Siempre lo ideal es que se consuma el alimento como tal, lo más natural posible. Exacto. Y si le estás haciendo al stevia, bueno, de a poquito ir mermando las cantidades hasta que ya no la tengas que consumir tampoco, ¿no? Digamos, como que se está buscando eso, llegar a lo natural, como que se está de a poquito dando pasos bastante interesantes, ¿no? Pili, vos que estás desde el sector de nutrición, y que como que las personas están buscando volcarse a lo orgánico, digamos, a lo más sano, ir dejando incluso el azúcar, que es algo que como argentinos la carne y el azúcar nos cuesta un montón, ¿eh? Sí. Sinceramente, como los mexicanos están peor que nosotros. Sí. Los mexicanos tienen 3 veces más potenciado los dulces, los picantes y todos los sabores. Por eso es que cuando hacemos ese intercambio de cultura sentimos tanta... bien, ustedes pueden probar la comida mexicana y nos resulta, ¿no? Sí, más pero más allá de eso, se está volcando, ¿no? Sí. Hoy por hoy las personas a buscar esto de tratar de consumir, ¿no? Todo lo que son los alimentos de forma más natural, sin tener que agregarles el azúcar, sin tener que... Sí, Cari, hay una tendencia, ¿no?, de alimentación real fooding, que se denomina, que es alimentación real, ¿sí? Mientras más real sea, mejor. ¿sí? Y mientras menos ultraprocesados incorporemos a nuestra salud, menos patologías vamos a tener o desarrollar, o sea, menos prevalencia a desarrollar. Y eso es una cuestión de hábito. Conozco personas que el año pasado tomaban el café con azúcar, ¿no? Sí, es bien potente el azúcar, y hoy por hoy lo están tomando amargo, porque a través del tiempo fueron acostumbrando también, a disminuir, claro, sí, hasta que llegó el momento de consumirlo en su sabor. Yo le pongo un poquito de miel. ¿Usted qué? Miel. Le pongo un poquito de miel. Claro, la miel también la usan muchos, pero bueno, también es un endulzante. Si bien su aporte calórico es menor que el azúcar, pero no deja de aportar calorías, ¿sí? Y otra cosa, que la miel tiene que venir muy bien envasada, nada de comprar miel casera. Claro. ¿Por qué? Porque hay riesgo del botulismo. ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Claro, porque lo vemos nosotros siempre a los riesgos que tienen que ver con lo que se vende, ¿no? O se elabora a un nivel, ¿cómo te puedo decir? Fuera, ¿no? De lo que es oficial. Y vemos todo por ahí con sospecha, vemos el tomate, ¿no? Vemos lo que nos pueden ofrecer en la calle, ¿no? Pero nunca nos hemos tomado el tiempo para saber de la miel un poco más, ¿no? No sabía que la miel podía tener botulismo. Hay que tener cuidado, de hecho, entonces. En los niños no se recomienda. Hay que tener cuidado, entonces. Es un factor, mira, para tener en cuenta cuando te ofrecen miel así casera. Claro, podríamos hablar de todos estos productos, de todos estos alimentos, ¿no? Que por ahí uno, sin saber, porque están ricos y están buenos, va y compra a lo mejor a organismos o a lugares donde no están quizá con todo el reglamento, ¿no? que debe tener cada alimento, que nosotros sepamos. Es muy importante que nosotros sepamos de dónde viene. Sí, de dónde viene. Y cómo está hecho. Exacto, cómo está hecho. Mira qué bien. Es muy interesante, podemos prevenir muchas cosas, muchas si somos más conscientes y atentos a esto. Sí, tal cual, Cari.
Es verdad. Sí. Bueno, me encantó Bueno, Pili Morales, como siempre. Es re grato. Es como sentarse, viste, con tu amiga a tomarte un cafecito y charlamos de la vida, viste, esto de hablar de nutrición, esto de saber cómo nos alimentamos, hasta dónde está bueno, hasta dónde está malo, qué productivo hay, qué no tanto. Y bueno, todo esto es ella la que nos saca estas incógnitas y seguramente a vos también, y te deja un panorama más claro. ¿Querés algún tema? ¿Te gusta participar de de estas charlas? Porque son re beneficiosas, no solo para vos. A veces tenés un familiar que está en proceso de alguna patología, está enfermucho o algo. Bueno, está bueno también asesorarse, saber si en realidad estás haciendo bien. Sí, exacto. Bueno, Pili, que tengas un feliz resto de este lunes. Nuestra nutricionista Pilar Morales, que ahora te va a dejar sus contactos como siempre. Y bueno, nos vamos a ver el próximo lunes seguramente. Bueno, gracias, Cari. Bueno, se pueden contactar al 2634-343510 y si no, por Instagram @pilinutrición. Así que bueno, muchísimas gracias, Cari, y buena semana. Bueno, igualmente. Va a estar fresquita Sí. Estamos así hoy a lunes. ¿Vio? Como que nos sacamos y nos ponemos el abrigo porque está de ratos como que viene un airecito helado. Sí. Pero es esta semanita nomás, disfrútenla para los que no aman tanto el calor, porque a partir del domingo pareciera ser que ya es como que abrimos la puerta a las temperaturas de verdad de esta época. Bien. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos, Cari, que es muy bonito. Continuamos con más nosotros aquí en Mañanas de Ciudad. Vamos.